Askiurkipan, takenitaki. Asquirukipan yatichiri. Askiurkipan. Askirukipanaya tichiri. Takeni, waliki, kiptata mantantan. Creo que hemos mandado a destiempo el link, ¿no? Creo que la mayoría está durmiendo todavía, pero vamos a iniciar. El día martes no lo hemos hecho, estaba de viaje a mi pueblito y ha caído la granizada y no había luz y mi laptop estaba totalmente descargado, ¿no? Y mi celular a punto de desconectarse o igual bajo de batería, ¿no? Entonces por eso no hemos iniciado el día martes, ¿ya? Vamos a empezar cantando esta canción, todos deben recordar todavía. Enciendan sus micrófonos, micrófono cante así, haylin tañani, ¿ya? Cante apam. Muy bien, así. Insani que cante así, ya. Ya, takeni. Maya, paya, kimsa. Upa, holila, hapnin. Parchima, kanipuni, kamampi, nataha. Upa, holila, hapnin. Parchima, kanipuni, kanipuni, kamampi, nataha. Ya kita puni kacanya kiunas wehewa tatitun hakaru sarhi ani puni kamampi ya kita puni kacanya Ichawai sarang tatitun hakaru sarhi ani puni kamampi Walik, muy bien. Chacuich Callantañani, ¿ya? A ver, estamos en Aymara intermedio, ¿ya? Se supone que ya tenemos el Aymara base, ¿no? Para poder desarrollar. Sin embargo, vamos a empezar también desde lo más elemental, ¿ya? Desde lo más básico, vamos a ver en lo que es el idioma Aymara, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, lo que es la signografía Aymara, ¿no? La signografía aymara tiene que ver con letras que se utilizan en el idioma aymara, ¿no? También vamos a ver lo que son los vocales, el alargamiento vocálico, ¿no? Ahora vamos a desglosar ya en detalle. También vamos a ver lo que son los pronombres, ¿no? Los sustantivos, ¿ya? En este caso los pronombres o nombres, no es pronombres, ¿no? Los nombres, los sustantivos, ¿no? Luego vamos a ver lo que son los pronombres, ¿no? Pronombres ya hemos visto también, ¿no? Entonces aquí vamos a profundizar. Luego vamos a ver lo que son los adjetivos, cómo se utilizan los adjetivos. Luego lo que es el verbo. El verbo hemos visto de forma general, ¿no? Hemos dicho que los verbos terminan en la forma infinitiva, ña. A partir de los verbos podemos convertir en frases de orden, ¿no? Singular, plural, positiva, negativa, ¿no? Ahora vamos a ir más allá, vamos a detallar, ¿no? Cómo utilizar los verbos. Luego vamos a ver los sufijos, todos los sufijos que se utilizan, vamos a ver más de 100 sufijos, ¿ya? Y vamos a hacer ejemplos. Luego vamos a construir lo que es la oración, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de la oración en el idioma aymara? Entonces, básicamente, hasta ahí vamos a llegar. Todo esto lo vamos a desarrollar en 3 meses. Cada uno desarrollar, tal vez hoy día vamos a desarrollar el cuadro fonético, va a ser una clase, pero el resto vamos a desarrollar en varias clases, ¿ya? Para eso es importante que recuerden, que repasen Aymara 1, ¿no? Y así no vamos a tener dificultades. Por otro lado, es importante que tengan el diccionario a la mano, ¿ya? Les sepas en el anterior curso, ahora si es que no tienen, los voy a volver a pasar, ¿ya? Entonces tiene que tener su diccionario en la mano para poder desarrollar, ¿ya?
o simplemente el diccionario para que ustedes puedan repasar, ¿ya? Para que puedan repasar y así no tener dificultades. ¿Listo? ¿Qué más? Igual vamos a cantar canciones para poder vocalizar. Aquí más que nada ya tenemos que ya dominar, ¿no? Lo que es el idioma aymara. Ya tenemos que hablar en el idioma aymara, estructurar, escribir correctamente, ¿ya? Eso por un lado. Entonces vamos a empezar con lo que es la parte de lo que es el cuadro fonético, e inicialmente aclarando lo siguiente. Cuando hablamos del idioma aymara, ¿no? O diremos idiomas en general, ¿no? Los idiomas en el mundo, se dice que existen más de 6,000 idiomas, ¿no? En el mundo. Y estos idiomas tienen tres características. Algunos son flexivas, algunos son aislantes y algunos son aglutinantes. Esas son las tres características que tienen todos los idiomas, ¿ya? Es decir, los 6,000 idiomas o más de 6,000 idiomas que existen en el mundo están en uno de estos, ¿ya? Algunos son flexivas, algunos son aislantes, algunos son aglutinantes. En el caso específico de lo que es el idioma aymara, hemos dicho que es aglutinante, ¿no ven? Entonces, eso siempre van a tener bien claro, ¿ya? Porque eso nos permite comprender de la mejor manera lo que es el idioma aymara. Ejemplo, ¿no? A ver, vamos a hacer uta, ¿ya? Uta es casa, ¿no ven? ¿Sí? Casa. Esto sería la palabra raíz, ¿no ven? La palabra raíz. Ahora, a partir de esta palabra raíz, yo podría transformar, si quieren, en una palabra larga, ¿no ve? En una palabra larga. ¿Cómo lo hago, no? Uta, ¿no? Simplemente para que se den de cuenta, ¿no? Ya estoy agregando un sufijo, ¿no? Esto ya es mi casa. Uta, naka, ja, dos sufijos. Esto ya va a ser mis casas, ¿no ve? Ya estoy trabajando con dos sufijos. Ahora voy a añadir otro sufijo más, ¿no? Uta, naka, ja, ru, ¿no? A mis casas, ¿no ven? ¿Puedo seguir aumentando? Sí, puedo seguir aumentando, ¿ya? A ver, ¿qué más puedo poner? A ver, voy a poner el pune. Uta, naka, ja, ru, pune. ¿No ven? Entonces, esto es a mis casas siempre. Listo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, la palabra raíz es uta, uta, en todos se repiten, pero vamos añadiendo aquí un sufijo, aquí ya dos sufijos, aquí tres sufijos, y aquí incluso cuatro sufijos, ¿no? Sufijos. Entonces, a partir de una palabra raíz, lo hemos aglutinado sufijos. Eso es la característica del idioma aymara. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Alguien se ha dormido, ¿no? Amuya se haya, kana haya. Hista yatichiri. Ya, waliki. Saranta que ponían. Entonces, cuando estemos en escritura, entonces vamos a tener que conocer ahora los sufijos y en base a eso vamos a redactar de esa forma, ¿ya? O vamos a escribir de esa forma. Ahora, algo que también habíamos dicho, que el idioma aymara, o para poder desarrollar lo que es el idioma aymara, anteriormente ha habido más de 20 escrituras, ¿ya? Eso lo detalla muy bien Félix Laime. Dice que para llegar a esta escritura que tenemos actualmente, se ha pasado por más de 20 escrituras previas, ¿ya? Ahora,
La escritura aymara básicamente se basa en lo que es el latín, ¿ya? Entonces, a partir del idioma latín se escribe lo que es el idioma aymara, ¿no? Y habíamos dicho que en 1612, padre Lodovico Bertonio escribe el primer libro que se llama El Confesionario, ¿no? Que escribe en latín, ¿no? Entonces, esos son algunos hitos importantes de lo que sería el idioma aymara. Bien, ahora vamos a ver la signografía aymara, ¿no? A ver, como repaso, a ver cuántos fonemas tenemos o cuántos consonantes tenemos. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos consonantes? 26 consonantes, Yatichiri. Ya. ¿Cuántos vocales? 3. 3 vocales, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, esto es el cuadro fonético. También los voy a compartir para que se puedan descargar y tener a la mano, ¿ya? Entonces, toda la escritura se basa en esto, ¿ya? No se van a inventar otras palabras, nada. Otras letras, diré, perdón, ¿ya? Entonces, toda la escritura en esto. Ahora sí, para aprobar sus tareas, sí voy a revisar, ¿no? La escritura, ¿ya? Pues hay algunos que todavía utilizan la C, la G, la D, ¿no ven? Entonces, aquí no. Entonces, cuando tengan que escribir, revisan esto previamente, ¿no? Y bien, ¿cuál debo utilizar o si estoy utilizando o escribiendo bien, ¿no ven? Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los 26 consonantes, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? 3 por 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Listo, 26 consonantes nada más. Aquí ustedes identifiquen muy bien cuáles son esos 26 consonantes, ¿ya? Y aquí están las 3 vocales, ¿no? La vocal I y la vocal, perdón, la vocal I, la vocal U y la vocal A, ¿ya? Ahora, adicionalmente, tenemos 2 elementos, ¿no? Que conforman, digamos, la escritura aymara, ¿no? La glotal, ¿no? El apóstrofe, ¿ya? Y lo que es la diéresis, ¿ya? En sí, estos 2 elementos no funcionan, no tienen significado propio, digamos, ¿no? Es como la H. La H aquí no es muda, ¿no ve? La H ya está, ¿no ve? O sea, decíamos, ya está casada, ¿no ve? Entonces no va la H solita. De la misma forma, el apóstrofe no va solito, tampoco lo que es la diéresis, ¿no? Entonces las diéresis siempre va a estar con las 3 vocales, ¿no? En el momento que sea necesario. Ahora, en caso de la glotal, ya está con la P, con la T, con la Ch, con la K, con la Q. No va a ir con otra letra, no va a ir en otra posición. Entonces, no va a ir, digamos, así, de esta forma. ¿Ve? No va a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene su lugar. ¿Ve? Y además hemos dicho, ¿no? Que la glotal, la presencia de la glotal, es decir, del apóstrofe, hace que se pronuncie el idioma aymara de forma explosiva, ¿no ven? Pues ahora vamos a repasar la pronunciación. Entonces, cuando está con el apóstrofe, se pronuncia como haciendo explotar algo en la boca, en el punto de articulación, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, la del apóstrofe solito no significa nada si no está con estas otras o con estas consonantes. Ahora, la diéresis, ¿no? La diéresis va generalmente con las vocales, ¿ya? Pero hay una regla, digamos, de uso de lo que es la diéresis. ¿Cuándo se utiliza? ¿Ya? Y eso lo veremos más adelante, ¿ya? Entonces, eso por el momento. Ahora vamos a hacer la pronunciación, ¿ya? Todos vamos a repasar la pronunciación. Básicamente todos estos, ¿no? ¿Ya? Esto es tal vez lo dificultoso, digamos, en el idioma aymara. El resto básicamente es igualito que en el castellano, ¿ya? Incluso estos 3, en este caso 4,
son igualito que el castellano, no difiere en nada, ¿ya? Entonces lo que sí difiere es esto, ¿no? Y la Q tiene sonido propio, ¿no? Por ejemplo, en el castellano, para tener el sonido de la Q, necesitamos conjugar así, ¿no ve? Entonces la U hace que se o tenga sonido. Entonces esto dice que, ¿no ve? Como la K es el sonido, ¿no ve? Que, ¿no ve? Ahora si pongo así, se podría leer, no, no se lee, ¿no ve? No hay ninguna palabra que esté escrito de esta forma en el castellano, ¿no ven? En el aymara sí, claro, no hay ya la vocal E, ¿no? Entonces puedo trabajar con la vocal I, puedo trabajar con la vocal U o con la vocal A, pero ya tiene sonido propio, ¿ya? Sonido propio, eso es importante, ¿ya? Entonces no necesito de un auxiliar U, digamos, para que tenga sonido, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el castellano básicamente es así, ¿no? O así, ¿no ve? Entonces no hay con la A ni con la O, ¿no ve? Solo con la I y la E, ¿no ve? En el aymara puedo utilizar con las tres vocales, ¿ya? Entonces eso vamos a ver también. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Hanati, Amuyasiti, ¿está claro? Sí, saya teachiri. Ya. Vale. Más adelante aquí ponía, ¿ya? Entonces seguimos desarrollando. Ya. Bien. Ahora, para poder pronunciar bien, hemos dicho, hay que tener en cuenta lo que son los puntos de articulación, ¿ya? Esto es la nariz, esto es la boca, esto es la nariz, esto es la boca, y estos son los dientes, ¿ya? Y es la garganta, digamos, ¿ya? De la misma forma, diente, labios, ya, digamos que es así, ¿ya? Entonces, los puntos de articulación van a ser determinantes a la hora de pronunciar, ¿ya? A la hora de de la pronunciación, de la articulación de las palabras, ¿no? En este caso de las letras, de los consonantes, ¿no? Y cuando hemos dicho que es la letra P, ¿no? La letra P básicamente es bilabial. Básicamente la letra P pronunciamos, ¿no? Con los labios. Pa, ¿no? Pa, pe, pi, po, pu, ¿no? Claro, no hay los 5 vocales aquí, pero pronunciamos con los vocales o con los labios, ¿no? La letra P. Ahora, la letra ta, ¿no ven? Entonces son dentales, ¿no? Entonces esto es dental, ta, ¿no ven? Dental. Ahora cuando decimos cha, entonces nuestra lengua ponemos debajo de los dientes superiores, ¿no ven? Cha, ¿no ven? Palatal. Entonces, más o menos aquí articulamos la letra che, ¿no? La letra che. Perdón, es la che. ¿Ya? La che. Ahora, la letra K, ¿no? ¿Dónde articulamos? En lo que son los velares, más o menos aquí, ¿no? Aquí articulamos lo que es la letra K, ¿ya? K, ¿no? Son velares. Ahora, la Q hemos dicho que tiene sonido propio, ¿no ves? Sonido propio. Y el sonido propio es K, K. Entonces, más o menos en la garganta, ¿ya? Ka, Garganta, K, ka, ¿no? ¿Sí? ka, Entonces, hay ka, que ka. practicar para sacar este sonido, ¿no? No es cuestión de fuerza, ¿no? Se ha enseñado aquella vez, ¿no? No es cuestión de decir, ¡ca, ca! ¿No? Hay algunos que se lastiman hasta las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, no es cuestión de fuerza, sino es cuestión de articular en el lugar correcto, ¿ya? Que básicamente es la garganta, ¿ya? Entonces, ahí practiquen. Ka, ¿no? Ka, ¿ve? Entonces, no necesitan hacer fuerza y el sonido propio sale desde ahí.
porque si no articulan ahí, van a tener confusión con la Q, ¿no? Entonces, K, A, K, K, A, ¿no ven? Entonces son diferentes. Ya, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es diferente el sonido. Ahora, tienen que usar ustedes muy bien, o sea, tienen que practicar de tal forma que cuando hagamos dictado, digamos, ustedes puedan identificar con si estamos dictando o es con K o es con Q. Ahora, si no hacen esa diferencia de sonido, les va a parecer igual, ¿no? Les va a parecer igual. Por ejemplo, no sé, año, ¿no? A ver, ¿con cuál es? ¿Con la Q o con la Q? ¿O con la K o con la Q? Año. A ver, ¿quién se anima a responder? Con la Q. Con la Q. Con la Q, ¿no ve? QH. Año. ¿Sí? Año. Año. Para otra, a ver. Aira. Aira. ¿Con cuál es? Con la Q. Con la K. A ver, uno por Con la uno. K. ¿Con la K? ¿Seguros? ¿Seguras? Q. K. Y ahí están dudando, ¿no ve? Año. Otros dicen la Con la K K. y otros dicen la Q. A ver, ¿cuál es lo correcto? Con la K. Es la K con apóstrofe, ¿no ve? Aira, ¿no? Aira. De lo contrario sería aira, ¿no ve? ¿no ve? ¿Notan la diferencia? Entonces no tiene que haber ya esa dificultad, ¿no? ¿Será con la Q o con la K, no? No, ustedes al momento de escuchar la pronunciación ya tienen que saber con cuál está, ¿no? Si es con la K o con la Q. Aira, ¿no? No he dicho aira, ¿ven? Son diferentes. Ahora, canca, ¿con cuál será? ¿Con la K o con la Q? Canca. Con la K. Ya, está más Con fácil, la ¿no? K. ¿No ve? Ka. Y lo contrario sería ja, ¿no ve? Por ejemplo, jaruru. ¿Con cuál es? Jaruru. K. Jaruru. Jaruru. Con la K. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Sí. Es con la Q. Ja. Con esto Oh. sería ja. Esto es ja. 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 ¿Notan la diferencia? Entonces van a practicarme esta parte, ¿ya? La pronunciación, ¿ya? Tienen que tener esa pronunciación ya de forma correcta, ¿ya? Entonces repasaremos antes, repasamos todos y después vamos a escribir algunas palabras, ¿ya? Takeni, micrófono na kantesipam, enciendan sus micrófonos. Ya no está encendiendo. Y después, posteriormente, uno por uno van a repetir todos. Ya. Takeni, pa, Pa. pa, A. a, A. ta, Ta. ta, Ta. Ta. a, A. ja, Ja. cha, Cha. cha, A. ga, Ka. ka, Ka. a, A. a, A. ja, Ka. a, A. la X, ja. Ka. Ya. Una vez más, ¿ya? Después solitos van a hacer, ¿ya? Pa, Pa. ja, a, ta, ta, Ta. a, A.
cha, 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 ca, ka, ca, ka, ca, a, ca, ha, ca, ha, ca, ha, ca, ha. ja, Ya, muy bien. ¿Quién se anima a repasar solito? ¿Quién? Naya Yatichiri. Ya, Brígida. A ver, Callantam. pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ca, 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 ca y ca. Y La la X. X, ja. Ya, la Q hay que repasar, ¿ya? Ya, Después está ya. bien. ¿Quién sigue? Naya Yatichiri. Ya, Miriam. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, a. Ka, ka, a. Ka, ka, a. Ja. Ya, está muy bien. Siga repasando, pero ¿quién sigue? Kitis, Kitis. Aquí Ya, ya te eché. Natalie. Dale, Natalie. Ya. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, a. Ka, ka, a. Ka, ka, a. Ja. Ya, la Q igual, todito los tres, hay que repasar. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Kitisa. No tengan miedo. Hanas Jaresi Pamti. Kitis, Kitis. Nadie. Nadie más. Naya Yatichiri. Ya, Pamela. Pa, pa, a. Ka, ka, ka. Ka, 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 a. Ya, a ver. Ja. Natalie, solo se escuchó la última parte. A ver. Después, Pamela creo que era, ¿no? Natalie, a ver, desde el principio. Natalie. Ya, desde el principio, desde la letra P. Ya, dale. Pa, pa, a. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Ya, muy bien. ¿Quién estaba? Pamela, ¿eras? ¿Quién Sí, estaba? Yatichiri. Ya, así de nuevo, mil disculpas. Dale. Pa, pa, a. Ta, ta, ta. Ka, ka, ka. Ka, ka, a.
cha, cha, cha. La X. Ja, ja Ya. y ja. Ya. La Q hay que repasar, ¿ya? Entonces es pa, ja, a. ¿Ya? La Q. Después está bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Alguien más? ¿Nadie? No, ya, teacher. Ya, Joel, dale, Joel. Ya. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ka. Ya, está bien, está bien. Practica nada más, está bien, ¿ya? A ver, ¿alguien más? ¿Quién empieza? No, ya teacher. Grover, dale. Ya. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ka. Ya, la K y la Q, ya, ambos, ya. K, pa, K, ja, K, ka. Listo, ya. Entonces, esta parte se pasa, ¿ya? ¿Alguien más? May Tampa, a ver, May Nimpi. No, ya teacher. Ya, Carol, dale. Pa, a, a. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, digo, sí, sí. Ka, ka, ka. Ka, 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 ka. Ah, bueno, no sé, tengo problema. Ya, Sí, todas sí. las aspiradas hay que repasar, ¿ya? Entonces, esto es P o pa, digamos. Después esto es pa, 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 soplando. Pa. Esto es a. ¿No? Entonces, la aspirada aquí. Esto es T, ¿no? Ta, ta, ta. Esto, cha, cha. Y aquí tienes que repasar los dos, ¿no? La K y la Q, ¿ya? Entonces, K, A, K, Ja, Ka, Ka, Ja, ¿ya? Entonces, repasa, ¿ya? Ya, sí, sí, listo. Muy bien. Ahora, escriban sus cuadernos. Yo les voy a dictar y ustedes escriban, ¿ya? ¿Ya? ¿Y están listos? ¿Ya tienen bolígrafo a la mano? Ya. Primera palabra. Mancaña. Mancaña. Segunda palabra. Ijuña. Ijuña. Tercera palabra. Iaña. Iaña. Cuarta palabra. Tocataña. 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 Quinta palabra. Moscachaña.
Moscachaña. Ya está, ¿no? ¿Todos terminaron de escribir? ¿Alguien se perdió? Arsuni pata o arsuni pata ni amuki pata, ¿tía? ¿Terminaron todos? Quise decir. Ya, muy bien. Ahora van a comparar con lo que vamos a escribir aquí, ¿ya? Y ustedes se van a autocalificar. La primera palabra era Mancaña. man, a, ña. ¿Cuántos han escrito así? ¿Todos? Ya, Nadie ustedes se autocalifican, ¿ya? Mancaña. ¿Ya? La palabra 2 era ijuña, ¿no ve? ¿Sí? Quizá. ¿Ya? Y juña. ¿Ya? Ijuña. La tercera palabra era Iaña. y ya, ña. ¿Listo? La cuarta palabra era Taj. Taj. Taña. ¿verdad? Taj. Tacaña. A ver, una vez más. Cataña. ¿No escuchó? Toj, Cataña. Cataña. Ay, Tacaña. toc, Cataña, ¿no ve? Toc Cataña, ¿no ve? Quizá. Ya, ahí está, toc Cataña. Y la última palabra era, Moscachaña. ya, mos, a, ya, ña. Ahí están las 5 palabras. ¿Ya? Hay algunos que seguramente han hecho todos, algunos alguno y otros tal vez ni uno lo han acertado, ¿ya? Entonces, con esto ustedes se van a dar de cuenta, ¿no? Que para poder escribir es importante la articulación correcta de las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la K con la Q puede haber cierta confusión, ¿no ven? ¿Ya? Entonces aquí, o con el apóstrofe, sin apóstrofe, ¿no ve? Entonces, importante la pronunciación de las, del cuadro fonético, ¿no? Entonces, practiquen la pronunciación del cuadro fonético. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? ¿Nadie? Kiri, no. Profe, Sí, adelante. buenos días. Quería hacer una consulta. Mira, mi abuelita es aymara nativa, no habla español. Lo que me he dado cuenta es que, de acuerdo de esta regla, mi abuelita, mm, como en la regla no existe la consonante D, entonces pregunto a mi abuelita, ¿cómo se dice video en aymara? Entonces no hay. Ella no dice video, sino virio. Entonces, virio, eso sería la palabra, como que no hay esa palabra en aymara, porque recién apareció esa palabra o la tecnología. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Se estaría adaptando bien el virio? ¿O un poquito que se parece al inglés? En inglés también se dice virio. O sea, no pronuncian la D en inglés. ¿En eso está bien? Ya, a ver, hay diferentes formas de hacer o de fonetizar, ¿no? Por ejemplo, la D generalmente es por la T o por la R, ¿ya? Entonces depende, o sea, de la palabra que queremos fonetizar, ¿ya? Entonces, video, ¿no? Ahora, Virio por o ejemplo, virio. Ujú. sí, a ver, por ejemplo, em, la G, ¿no? Yuspagara, ¿no ve? Yuspajara, ¿no? Eso creo que es fácil. Otro,
no sé, hay varias palabras, ¿no? Que se fonetizan. Eso es castellano, aymarizarlo un poco, ¿ya? Entonces, obviamente no existe una regla específica en la cual se diga, se debe fonetizar de esta forma. No hay eso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la circunstancia, en lo posible, no utilizar los préstamos, ¿ya? Entonces, se podría traducir de otra forma. Se podría dar nombre, digamos, al video, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, eso es otro reto, ¿ya? Para los lingüistas, ¿ya? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguno? Ya, muy bien. Nos vemos el día sábado, ¿ya? Entonces, el compromiso es que ustedes se pasan el cuadro fonético. ¿Listo? Y que sin canta quien, para pata. Muchísimas